Hermano, vamos a mandar el enlace solamente. Varios tienen el teléfono prendido. Oh. Ujú. Ya, hermano, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has despertado, Señor, en esta mañana, Señor, con este día, Señor, que es bendecido. Este día, Señor, que es tu día, un día, Señor, que tú nos regalas y lo separas, Señor, para que nosotros nos dediquemos a las cosas que son santas, Señor, aquello que es dedicado a ti. Te agradecemos, Señor, porque podemos reunirnos ahora, Señor, para continuar hablando acerca de la historia, Señor, de la iglesia, de la historia, Señor, de lo que tú has hecho en la iglesia, Señor, y por eso, Señor, te pedimos que tú nos seas ayudando, guiando y dando sabiduría, Señor, para poder comprender bien lo que tenemos que aprender de la historia, Señor, aquello que tenemos que buscar, aquello que tenemos que evitar, para que así tu iglesia, Señor, continúe siendo purificada, Señor, que tu iglesia continúe creciendo, siendo fiel, Señor, a ti. También, Señor, relevante verdaderamente para el mundo, Señor, para la sociedad en la cual nosotros estamos. Bendícenos, Señor, por medio del estudio, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada nosotros vimos un poquito de la asamblea de Westminster, la asamblea en sí mismo, como ella fue llamada, quienes formaban parte de la asamblea y relacionado con eso algunas de las discusiones que hubo en la asamblea. Y ahí yo les dije que en esta clase y las siguientes iríamos un poquito hacia atrás, para ver el contexto que llevó a la convocatoria de la asamblea. ¿Dónde se realizó esta asamblea? Wittenberg, no, te fuiste para Alemania, Lutero. Estás mezclando la historia. En Worms. En la abadía de Westminster. En el Salón Jerusalén. Ya, pero ¿y dónde está la abadía de Westminster? En Londres. ¿Y dónde está Londres? En Inglaterra. Eran ingleses principalmente. Mencionamos algunos escoceses y por eso la próxima semana vamos a tratar un poquito también de la historia de la iglesia en Escocia. Pero la Asamblea de Westminster es en sí un parte del movimiento de reforma en Inglaterra. Es un producto de lo que estaba pasando en Inglaterra en su tiempo. J. Packer, un conocido teólogo anglicano, él dijo que la historia de la Iglesia de Inglaterra es el resultado de una serie de accidentes, cosas que fueron pasando en la historia, sucesión de problemas e intentos de solución de esos problemas, que fueron dándole el camino a la iglesia en Inglaterra. Bien, la reforma o el cristianismo en Inglaterra no comienza con su reforma. De hecho, antes de la reforma, antes de Lutero, antes de Calvino, ya había algunos pastores, o en ese tiempo sacerdotes, que enseñaban las verdades bíblicas. Yo creo que todos han escuchado acerca de John Wycliffe, por ejemplo. Es un pre-reformador, conocido por su intento de traducción de la escritura al inglés, algo que en su tiempo era rupturista. Recuerden que la iglesia romana usaba la Biblia en latín. Y porque en la teología romana en realidad no hay necesidad de la iglesia, o sea, de la Biblia traducida a los idiomas vernaculares, a los idiomas que la gente habla. Recuerden que para la iglesia romana, la fe implícita
Fe sin conocimiento, simplemente creer en la iglesia y especialmente en el papado es suficiente para ser salvo, para ser parte de la iglesia. Y en realidad la salvación viene por medio de los sacramentos y no de la palabra predicada. Por eso para ellos la palabra era un anexo, la predicación era un anexo a la misa. La misa es la Eucaristía. Eso es lo importante. Para eso que los católicos romanos van a la iglesia el domingo. No para escuchar la palabra predicada, sino que para participar de la comunión. Ese es el punto central de la misa. De hecho, la misa es la Eucaristía. Cuando dicen vamos a la misa, no dicen vamos a la reunión, sino vamos a la Eucaristía. Pero si hablamos de la reforma inglesa, nosotros tenemos que llegar a Enrique VIII. Con él comienza la historia de la iglesia en Inglaterra. Un líder fuerte dentro de Inglaterra. Hay muchos libros, películas, series que hablan acerca de Enrique VIII y especialmente relacionado con sus mujeres, con sus esposas. Y precisamente en esa relación de Enrique VIII con sus esposas comienza la historia de la reforma en Inglaterra. Enrique VIII se casó con Catherine o Catalina de Aragón. ¿Les suena ese nombre? Catalina de Aragón es la hija de los reyes católicos, de Fernando e Isabel. Y de ellos quizás conocemos un poco más porque todos nos enseñaron que los reyes católicos, Fernando e Isabel, fueron aquellos que apoyaron a Cristóbal Colón en su búsqueda no su búsqueda por las nuevas tierras, pero en sus viajes de conquista, de ampliación del imperio. Entonces Enrique VIII, heredero, digamos que en segundo lugar de la corona en Inglaterra, se casó con la heredera de la corona en España. Y bueno, hoy día nosotros seguimos hablando de la nobleza y monarquía en Inglaterra como algo importante, aunque todavía existe la monarquía en España, ya no es tan importante, pero en su tiempo España era el Estados Unidos de la época. España era el gran reino que había, entonces unirse con la corona española era una gran cuestión para Inglaterra. Y además, Enrique se casó con Catalina, aunque Catalina antes había sido la esposa de su hermano. Y se comprometieron muy pequeños. Y recuerden, el compromiso entonces era unir las naciones, pero su hermano mayor murió a los 6 meses de haberse casado. Entonces ella quedó viuda. Y ¿qué vamos a hacer ahora entonces con este acuerdo, con esta unión de las naciones? Casemos al hijo que viene, obvio. ¿Cómo? Fácil. Si al final lo que importaba era el poder, la unión de estos poderes. Y entonces él se casa con ella. Y aquí viene un problema, porque la sucesión de reyes se da por medio de los hijos varones. Y Catalina de Aragón nunca pudo darle, no podía darle hijos varones a Enrique VIII. Él piensa que Dios lo maldijo por haberse casado con la esposa de su hermano, claro, la que fue su cuñada, algo que es prohibido en la escritura. Y entonces él dice, bien, Dios me maldijo con este matrimonio, no me va a dar la heredad que yo quiero, no me va a dar continuidad a mi familia como reyes de la nación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, fácil. Me caso con otra.
que sí pueda darme hijos varones. Pero aquí se metió en la pata de los caballos Enrique VIII cuando se casó con ella, porque el primo de ella era el emperador y el otro primo era el papa. Había mucho poder en España, y entonces él, para poder separarse, divorciarse de ella, tenía que pedirle permiso al papa. El papa, recuerden, en la teología romana, el papa no es solamente cabeza de la iglesia, no es solamente el líder del poder religioso, el papa también es el líder del poder político y civil en todas las naciones. Entonces, si él quería divorciarse, especialmente en esto, que eran los reyes de las grandes naciones, tenía que pedirle permiso al papa. Quizás si otra vez hubiesen sido las circunstancias y no hubiera sido la prima del papa, quizás el papa le hubiera dicho que, bueno, ¿quién le va a negar al rey de Inglaterra que se divorcie? Que quiera hacer básicamente lo que quiera. Pero era su prima, y entonces sería un desaire para ella y para España. Entonces el Papa le dice que no puede divorciarse. En este intertanto, Enrique VIII tenía amantes, y además eh, él dice, bueno, entonces ¿ahora qué hago? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, si el Papa no lo deja divorciarse y hacer lo que él quiere, entonces vamos a cambiar de religión y no vamos a aceptar más al Papa como siendo autoridad sobre nosotros. Y entonces el arzobispo Kramer le dice, el Papa no debe ser, cada nación debe tener su religión, cada religión debe tener, o cada nación debe tener su cabeza. Así que tú vas a ser ahora cabeza de la iglesia aquí en Inglaterra. Y entonces, Enrique VIII, vamos a decir, porque él era un hombre romanista devoto, no vamos a decir fiel, pío, pero devoto a la iglesia romana. De hecho, cuando en 1517 Lutero comienza la reforma en Alemania, Enrique VIII escribe algunos tratados contra la teología luterana y contra la teología protestante. De hecho, él fue nombrado defensor de la fe por el Papa. Entonces, él era un romanista. Entonces, qué es lo que pasa? Él no va a abandonar la teología romanista completa, sino que él va a dejar de aceptar el gobierno del Papa sobre su nación. Eh, y entonces, Enrique VIII, siendo cabeza de la iglesia, le da permiso a Enrique VIII para divorciarse de su esposa. Eh, y aquí había dos hombres importantes llamados Tomás More, que fue alguien que rechazó la opción, la decisión de Enrique VIII de separarse de Inglaterra, y Thomas Cranmer, el arzobispo que yo les comentaba recién, arzobispo de Cantuaria. Aún el arzobispo de Cantuaria sigue siendo el obispo más importante en la iglesia anglicana. ¿Y por qué? Porque Thomas Cranmer fue quien le dio el apoyo religioso, teológico a Enrique VIII. Thomas More, por el contrario, murió por negarse a aceptar esta decisión. O sea, no murió, lo mataron. No, claro, lo murieron. No, entonces con eso queda claro que no era una muy buena idea para los ingleses no estar de acuerdo con la decisión de su rey. Thomas Cranmer
aunque era obispo romanista, él tenía sí ya, era un simpatizante de la reforma luterana. Entonces sí, su teología era mejor que la de Moore. Y él se transformó en el consejero del rey en asuntos eclesiásticos. Thomas Cromwell fue otro Thomas importante, más bien relacionado con el ejército. Vamos a ver de eso un poquito más adelante. Cuando Enrique VIII murió, él fue sucedido por su hijo Eduardo. Eduardo fue el hijo mayor, varón, de su tercera esposa, Jane Seymour. Y él tenía solamente 10 años cuando se transformó en el rey de Inglaterra. ¿Estamos bien? Me dijo 10 años, me faltan 9. Se llegó a ahogar. Bien, Eduardo fue rodeado desde muy pequeño de consejeros que eran protestantes. Y entonces podríamos decir que Eduardo fue en realidad el primero de los reyes protestantes de Inglaterra, de corazón, y que había en él una fidelidad hacia la teología protestante. Entonces, la reforma, que comienza con Enrique VIII, pero que no hizo grandes avances hacia una reforma real, ahora sí, con su hijo Eduardo, comienza a caminar de forma más rápida, comienza a progresar. Y bien, él reinó solamente 6 años, pero a pesar de que en poco tiempo comienza entonces de forma rápida a avanzar la reforma, no solamente hacia el camino luterano, porque recuerden que la influencia mayor era luterana, pero también él comienza a tener influencia de los protestantes. Y él recibe, incluso hay cartas de Juan Calvino a este rey, donde Calvino ahí lo llama a ser valiente, a posicionarse firmemente por la fe protestante. Pero, como decía, él reinó solamente 6 años, murió a los 16 años. Niñito para nosotros. En ese tiempo, este ya podía ser un hombre sabio y un hombre que gobernaba con poder y que hacía grandes cambios. Y ahí nosotros podemos ver cómo la cuestión del niñito, de la adolescencia y todo esto que nosotros vemos el día de hoy es más una cuestión cultural que una cuestión de diseño. Nosotros estamos creando niñitos de hasta 30 años. Sí. Y más. Claro, toda la pregunta. 10 años llega pero ¿cómo es que los consejeros a él se dirigían para que él tomara las decisiones o en el fondo él tenía el poder del rey para poder tomar las decisiones? No, él tomaba las decisiones. Él tenía los consejeros, pero no tomaban decisiones por él. Él tenía la autoridad de rey. ¿Cómo? Ellos lo guiaban, claro. Y él fue, digamos, él fue también educado desde muy niño en la fe protestante. Y recuerden, los príncipes eran enseñados desde la niñez a que ellos en algún momento serían reyes. Entonces ellos eran enseñados para ser las mejores cabezas dentro de la nación. Esa era la idea. No todos los reyes eran las mejores cabezas, pero ellos eran educados y se trabajaba con ellos para eso, para que ellos aprendieran a lidiar también con el poder, con las decisiones. Entonces ellos ya podían ser maduros siendo muy, muy jóvenes. Además, no como hoy día, la reina Isabel murió con ¿cuántos años? Casi 90 y tanto, casi 100 años. Y Carlos ahora fue rey con, no sé, 70 y tantos años. Dígame.
Tenían que respetar la idea de la corona y del gobierno. A lo mejor gobernar más que el niño de 10 años. Es que recuerden que no era un niño de 10 años. Uno lo ve hoy día, claro, hoy día nuestros niños, la Anaís en 2 años más va a tener 10. O sea, los asesores, obviamente los asesores lo guiaban, pero finalmente él tenía que tomar decisiones. Pero al final también las cuestiones de la realeza, podía ser el rey más estúpido del mundo, pero él era el rey de la nación y había que respetarlo por eso. Y las otras naciones tenían que respetarlo también por eso. La gente tampoco tenía el conocimiento que tenían los reyes antes, la gente también era mucho menos culta quizás y aceptaba o decía, si no había Biblia traducida, había un montón de cosas que tampoco estaban como a la mano, como claro. decía, que nosotros tenemos otra información que no se puede no nos va a gobernar un niño de 10 años. Pero también que Jacob está hablando aquí acerca de cómo las otras naciones miraban a este rey de 10 años, de 16 años. Y aunque lo respetaban, nosotros vamos a ver que también ahora ellos ya no, este pacto se quiebra. Ahora España con Inglaterra ya no están unidos. Y bueno, avancemos. Porque ¿dónde vamos? Los protestantes intentaron continuar el progreso de la reforma en Inglaterra. Lady Jane Grey fue hecha brevemente la reina de Inglaterra. Sin embargo, la gente no la quería mucho a ella. No tenía el apoyo del pueblo. Ella la acusaron por causa de eso, de traición. La ejecutaron. Y María se transformó ahora en la reina. ¿Le suena Bloody Mary? Ah, yo pensé que le sonaba por otra cosa, pero... bien, María la Sangrienta se llama así por su persecución contra los protestantes. Entonces, el péndulo volvió ahora en Inglaterra hacia el romanismo. Y con ella ella busca reinstaurar el romanismo dentro de Inglaterra. ¿Qué pasó con el reinado de María? Los que no mató fueron expulsados de Inglaterra, o exiliados, se arrancaron. Pero ¿a dónde se iban estos protestantes que eran exiliados? No, no, se iban, Fran, ¿quién da más? Se iban a las naciones protestantes. No, Estados Unidos todavía no existía, Guli. Se iban a países protestantes, por Alemania y a Ginebra. ¿Y qué pasaba cuando ellos llegaban a Ginebra? Ellos aprendían a los pies de Calvino. En este tiempo surge John Knox. John Knox, que lo conocemos como el padre del presbiterianismo, él en este tiempo huye de Inglaterra y se va a Ginebra. Ahí él estudia con Ginebra y es compañero de ministerio con Calvino, porque él le fue encomendada la tarea de ser el pastor de la comunidad inglesa en Ginebra. Recuerden que en ese tiempo Ginebra servía aún como una ciudad de refugio. Los franceses que eran perseguidos, a Ginebra. Los ingleses que eran perseguidos, a Ginebra. Y habían allá entonces comunidades de expatriados que estaban en esas iglesias y tenían iglesias especialmente para ellos, donde tenían pastores de su nacionalidad y le predicaban en su idioma, todo dentro del liderazgo de Juan Calvino. John Knox escribió su famoso tratado ¿cómo se llama? El primer sonido de trompeta contra el gobierno de las mujeres.
Ahí él escribe ese libro y se lo dedica principalmente a María. Es con mucho amor y con mucho cariño, sí. Pueden encontrar ese libro en español. Taburete, editorial Taburete. Javier Tolraz lo publicó, no sé si todavía tendrán. Bueno, pero búsquelo después en internet. La traducción es buena, sí. Se me fue ya la idea. Ya, sí. Estamos los exiliados. Él le escribió entonces Calvino. Calvino retó a Knox por ese libro. Knox era un poco intransigente. Y Calvino siempre fue un hombre más paciente. Recuerden que Calvino aceptó, digamos, ser expulsado, aceptó que la iglesia no se hiciera exactamente todo lo que él pensaba que la iglesia tenía que hacer. Él pensaba que con el tiempo iba a haber los cambios que él quería ver en la iglesia. El tiempo en algo le dio la razón y en otras cosas no le dio la razón a Calvino. Él murió y finalmente nunca hubo muchos de los cambios que él esperaba en la iglesia de Ginebra. Pero ahí él le dice a Knox, bueno, Ginebra no se hizo en un año, porque Knox describió Ginebra como siendo casi el cielo en la tierra. Entonces él quería que Inglaterra y todas las naciones, Escocia, Irlanda, fueran como Ginebra. Pero él buscó su reforma muy, muy rápido y Calvino entonces le llama la atención, dice, baja las revoluciones, cálmate, anda un poquito más despacito en tu caminar. Afortunadamente para los protestantes murió María y ella también reinó solamente 6 años. Otro hijo de Enrique, otra hija entonces de Enrique VIII, se tornó la reina de Inglaterra, Isabel, hija de Ana Bolena, su segunda esposa. Y ella reinó ya ahora por mucho tiempo, 45 años. Y se dice de ella que era una gobernante brillante, una reina competente y una protestante. Aún los historiadores no se saben si ella era protestante por su fe o porque realmente le convenía ser protestante, porque ya Inglaterra de corazón las personas se habían hecho protestantes. Ahora ella era la cabeza de la iglesia de Inglaterra, ya no el Papa. Inglaterra entonces tenía una cabeza que estaba comprometida con la fe protestante. Entonces, el protestantismo, la iglesia protestante fue establecida y se hace la religión oficial de Inglaterra por mucho tiempo. Ahora, esto no significa que el romanismo no estaba presente, igual había romanismo presente en Inglaterra. Este periodo de ella como Inglaterra, las personas, yo creo que estaban ahí atentos al diario, qué va a pasar hoy día en nuestra nación, porque había muchos cambios, como les comentaba, los reyes duraban muy poquito tiempo, se hacían protestantes, luego se hacían romanistas, luego otro romanista, persecuciones, asesinatos. Entonces, un historiador de la Iglesia de Inglaterra dice, incluso aunque la reforma inglesa es enfáticamente una revolución política, porque eso es lo que es cuando hablamos de reyes y reinas, no es solo eso, es también una reforma religiosa.
Describimos el rol que tenían los reyes y las reinas en Inglaterra en esta reforma. Pero volvamos al aspecto más religioso. Y como yo les comentaba, desde ya el siglo XIV, había dicho yo 13 parece, ¿no? En el siglo XIV ya encontramos pre-reformadores en Inglaterra. John Wycliffe es un pre-reformador. Sus seguidores fueron llamados los Lollardos. Aún existen Lollardos. Y ellos, por 150 años después de Wycliffe, ellos estaban predicando en inglés, contrario a lo que la iglesia romanista enseñaba. Y ellos predicaban usando la Biblia que Wycliffe había traducido. Entonces, esta reforma no toma a Inglaterra de la nada, sino que había ya un sentimiento que también era propio. Esto también es súper importante, porque la percepción de las personas como perteneciendo a una sociedad y a una nación era en ese tiempo mucho más importante que para nosotros el día de hoy. Aún nosotros, digamos, sentimos algún orgullo en nuestra patria. Medio chauvinista muchas veces, celebramos, nos acordamos de la patria del 18 de septiembre, y ahora que hay muchos extranjeros, no, los chilenos, pero eso no ha sido generalmente así. Digamos, no nos destacamos nosotros por tener un gran amor por nuestra nación, nuestras costumbres. De hecho, hasta nuestros deportes nacionales incluyen palabras en inglés. Estar a la guaite en el rodeo, estar esperando. Wait to wait, esperar en inglés. Y en el rodeo, las parejas que están, una está compitiendo y se llama a la otra y dice la pareja, Startup Cárdenas a la guaite. O sea que tienen que esperar porque son las próximas. Y de hecho, bueno, vivimos en una sociedad ya que es globalizada, entonces también ese sentimiento nacionalista no es importante, pero en los tiempos de la Reforma y antes eran sumamente importantes. Y entonces en Inglaterra, como nación, había este sentimiento también de que en ellos estaba comenzando una reforma, de que no veían con los mismos ojos al romanismo, ellos se asocian con el romanismo porque necesitaban. Además, Inglaterra estaba constantemente en una guerra contra Francia, entonces necesitaban apoyos y coaliciones que lo hicieran más poderosos y lo ayudaran en esa lucha. Lutero, obviamente, fue una gran influencia también en Inglaterra. Había un bar, un pub en Inglaterra, que se llamaba el White Horse Inn, en Cambridge, a principios de los 1500, donde se reunían, ahí alrededor, no sé, de un whisky, no sé qué tomarían en ese tiempo los ingleses, a conversar acerca de teología. Y muchos de los pastores y muchas de las personas importantes en la Reforma inglesa se reunían en ese pub para estudiar la Biblia, para orar y para planificar la Reforma. Ahora hay una revista y un podcast muy conocido que se llama el White Horse Inn, que también se llama la Taberna del Caballo Blanco. Ese lugar se le llamaba también la Pequeña Alemania, porque ahí obviamente la gran influencia en la Reforma era Lutero. Se leían ahí también sus libros, ahí estaban los libros de Lutero. De hecho, una de las cosas que hizo Enrique VIII cuando él estaba unido todavía con la Iglesia Romana y se torna un anti-reformador, fue tomar los libros de Lutero, todos los libros que fueron requisados de Lutero, y quemarlos en una hoguera. Porque Lutero estaba haciendo una gran influencia ya en Escocia, en Inglaterra. De hecho, se dice que ahí en el White Horse Inn se leía el libro prohibido del mes.
Como estaban prohibidos los libros luteranos, ellos iban ahí en secreto y leían el libro prohibido del mes. Ese era el que tenían que ellos leer y comentar. Algunos de los líderes importantes fueron Thomas Cranmer, obviamente, Latimer y Tyndale. Tyndale también conocido por su trabajo como traductor y como un reformador. Thomas Cranmer fue una gran influencia para formar la iglesia anglicana, no solamente por su cercanía con el rey, sino que también por su impacto religioso. Él fue el que escribió el libro común de oración de la iglesia inglesa. La próxima semana vamos a ver cómo los presbiterianos odiaban ese libro. Y la reforma escocesa comienza precisamente porque llegaron a hacer la misa siguiendo el libro de Thomas Cranmer en Escocia. En este libro básicamente había la liturgia para todo el año, la liturgia que debía realizar la iglesia, todas las iglesias, las oraciones, todo estaba ahí, ya que los sacerdotes tampoco eran muy educados. Recuerden todavía en este tiempo, en la Edad Media, las capillas eran asignadas por cuestiones políticas, por cuestiones familiares. Llegaba el señor feudal o el líder de una región y decía, ya, ¿cuánto me cobran por darme este cargo de sacerdote en esta capilla? Ya, yo la voy a pagar porque quiero que esta persona sea el capellán, o sea el pastor o el sacerdote en este lugar. Generalmente esto lo hacían con los hijos que no servían para nada. A ellos ya no tienen nada que hacer, entonces ¿qué puede ser? Él va a ser el pastor, el capellán aquí de la... digamos que tampoco necesitaban tanto, si no tenían que enseñar nada. Nadie iba a saber tampoco si estaban leyendo la misa en latín, nadie entendía latín tampoco, así que no. Y debido también a esa ignorancia que había en el clero, Thomas Cranmer escribe este libro y la iglesia comienza a usarlo. Cranmer sí, aunque podríamos decir brillante, era sí un muy buen conocedor de la escritura, una mente brillante para poder llegar a acceder a los lugares donde él estuvo. Tampoco nunca fue un gran líder de la iglesia, era más bien alguien tímido. Algunos dicen cobarde. Siempre, en realidad, aunque fue un consejero importante, aconsejaba al rey lo que él quería escuchar. Y entonces el rey Enrique VIII murió antes que Cranmer. Y de hecho murió de manos dadas con Thomas Cranmer. De hecho, se dice que en el momento de la muerte, Thomas Cranmer tomó su mano y le preguntó si él realmente creía en Cristo como su Salvador, y que Enrique VIII no le respondió, sino que solamente le apretó la mano en el momento de su muerte. Cuando María la Sanguinaria, tomó o asumió el poder, obviamente ahora Cranmer era un enemigo de ella. Y él entonces murió en la hoguera en 1556 en Oxford. Recuerden las ciudades que yo estoy mencionando, Cambridge, Oxford. ¿Por qué conocemos hoy día esas ciudades? Por grandes universidades. La reforma en Inglaterra también está asociada a las grandes universidades, a los centros de educación, eran los lugares donde se pensaba, eran los lugares donde se discutía. Lo mismo ocurrió en Escocia. Los grandes reformadores escoceses también eran profesores universitarios, doctores en teología. Digamos que de alguna forma así comienza
esta reforma. Thomas Cranmer, al parecer, después de la muerte de Enrique VIII, él se hace más firme en sus convicciones protestantes. De hecho, en algún momento, cuando María Tudor lo condena a la muerte, ella le dice, pero si tú firmas que tú te arrepientes de haber confesado la fe protestante, tú te salvas de la muerte. Digamos que estas retractaciones le servían mucho públicamente a la reina y al gobierno. Y él firma ese documento retractándose. Pero al tiempo después, él vuelve a hacer públicamente su fe protestante y ahí se dice que cuando él es condenado, él no solamente va a la hoguera, él toma una de los carbones encendidos en su mano y su mano se contrae y él dice, bueno, con esta mano yo firmé mi retractación, así que como que condeno también a esta mano por lo que ella hizo. Y ahí también da un ejemplo de valentía también en sus convicciones protestantes. Hugh Latimer también fue otro de los reformadores ingleses en este tiempo. También murió en la hoguera en Oxford en 1555. William Tyndale, el responsable de la Biblia en inglés, después de Wycliffe. Tyndale estudió en Oxford, en Cambridge, era profesor de griego y de Nuevo Testamento, fue uno de los editores también del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. Entonces también un hombre importantísimo en la religión y en la reforma de Inglaterra. Pero creo que ya vamos a llegar hasta aquí. Nos falta harto que ver todavía en la reforma inglesa. Parece que la Escocia nos va a esperar unas semanas más. ¿Preguntas? ¿Cómo es que cuando lo heredaban el trono en los italianos y tenían varios consejeros y después de esa reforma de Eduardo? Llegó alguien que quería tratar el romanismo, o sea, de la misma familia, los consejeros, se supone que son consejeros no solamente del rey, sino que el rey realmente pasa a la familia, ¿no? Recuerda que aquí estos reyes que fueron después de Enrique VIII venían de distintas madres. Entonces, según la influencia que tenía su familia, era digamos, el sabor religioso que ellos le iban a dar. No todos tenían los mismos consejeros, porque de hecho no todos se criaban dentro de la misma casa. De hecho, si no me equivoco, María es criada en España y no en Inglaterra. Y entonces ella es criada ella con los valores y la religión romanista. Esa de la caverna del caballo blanco tiene que ver con algo así como el apocalipsis. No sé. Era más bien, porque es un pub, una taberna que fue usada por los reformadores para reunirse ahí, no es que sea un brazo religioso, sino que más bien como que, ¿dónde nos juntamos? Nos juntamos en el The Clinic. A Lutero le gusta la cerveza, por lo tanto a sus seguidores probablemente también. Entonces, si no era, comienza siendo una taberna, no, donde ellos iban, pero no era una iglesia ni nada así similar. Aunque no sé si sus dueños habrán tenido alguna influencia protestante o algo así. No, ese era el nombre del pub. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Hicimos corriendo, avanzamos muchos años corriendo, pero la idea es que sea solamente una introducción. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque nuevamente, Señor, tú nos permites mirar la historia. Tú te revelas, Señor, por medio de la creación, por medio de la conciencia, y también, Señor, por medio de tu providencia. Tú revelas, Señor, tus atributos como tu poder y deidad, tu sabiduría, por medio, Señor, de tus obras generales, la revelación general como es la providencia.
Y tú, Señor, entonces nos permites ver tu obra, Señor, en medio de tu iglesia. Nunca, Señor, la has dejado sola. Y siempre, Señor, has usado hombres para traer pureza, para traer santidad, reforma, Señor, cuando es necesario. Y te agradecemos, Señor, por lo que tú has hecho en tu iglesia, porque tú nos permites ver cómo tú cuidas de ella. También nos permites ver qué clase de hombres son los que tú usas para el bien de tu iglesia. Incluso, Señor, podemos ver tu poder en que tú usas hombres indignos, Señor, y muchas veces contrarios a tu palabra y contrarios a ti mismo para traer, Señor, esa reforma y ese bienestar. Porque tu providencia, Señor, lo gobierna todo. Gracias, Señor, por esos hombres que huyendo, temiendo por su vida, fueron fieles, aprendieron más de ti y volvieron, Señor, a sus naciones a predicar tu evangelio. Gracias, Señor, porque esto lo vemos constantemente, Señor. Y cuando la iglesia sufre, cuando la iglesia es perseguida, también, Señor, tú muestras tu fidelidad y tu bendición, Señor, para aquellos que son perseguidos. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra nación. También porque aunque hoy no somos perseguidos, Señor, y nuestras vidas, Señor, no están en riesgo, sin embargo, la fe bíblica es considerada como nada, sin importancia, es humillada. Tú, Señor, eres considerado, Señor, como nada. Así que te pedimos, Señor, que tú traigas reforma, avivamiento, evangelización, Señor, a nuestra nación. Y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ver nuestra nación dedicada a ti. A nuestros gobernantes, Señor, doblando sus rodillas delante de ti. Cuidando, Señor, de la iglesia, cuidando de la adoración. Ahora, Señor, pedimos tu bendición y también que tú nos prepares, Señor, para poder adorarte, Señor, en los minutos que vienen, reunirnos con nuestros hermanos, Señor, para hacer el culto, Señor, a tu nombre. Esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya.